Al senador Alexander López. Bueno, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecerle a usted por haberme designado ponente en este proyecto, en mi concepto tan importante, muy importante. O sea, la decisión que tomemos aquí la Comisión Primera y este Congreso se va a dirigir una valoración real de la situación de la población afro-negra, palenquera y raizal de este país. Y quiero también agradecer a los autores, de verdad, por la iniciativa. Cuando ellos me buscaron en la plenaria del Senado y me plantearon la posibilidad de acompañarlo y sustentarlo, yo con mucho orgullo, pero también con mucho cariño y mucha responsabilidad, les dije que sí. Y es por eso, representante Wilson Córdoba, que está aquí con nosotros, pero también los otros representantes, Alberto Cuero, Santiago Valencia, José Fernando Flores Asprilla, y otros representantes, quienes en calidad de autores presentaron esta iniciativa. El país, en medio de las dificultades sociales y de la gran tragedia que se vive en materia de pobreza y miseria, pues nosotros le hemos denominado los pobres de los pobres, y eso lo digo pues con el mayor de los respetos, y es justamente esos pobres de los pobres son la población afro en este país. Y lo digo, insisto, no en aras de discriminar más, no en aras de generar mayor división, pero sí en aras de tener toda la certeza de que esta decisión que vamos a tomar aquí hoy va a generar una posición distinta desde el Estado colombiano y desde la sociedad en torno a lo que significa la población afro. Este es un proyecto entonces que busca, y aspiro que los colegas no se retiren y lo podamos votar el día de hoy, busca garantizar y establecer la caracterización integral de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal del país. En palabras concretas, lo que se busca es que el DANE, en el censo que hace en este país, permita establecer un capítulo especial para caracterizar la población afro en Colombia, que desde la perspectiva y desde la realidad de planeación nacional y desde la estructura del Estado, esta población no ha sido caracterizada, aún a pesar de que varias sentencias de la Corte Constitucional y el último auto al que me quiero referir, el 359 de la Honorable Corte Constitucional, le han exigido al gobierno que haga una caracterización de la población afro en este país, lo que ha demostrado el incumplimiento flagrante del gobierno nacional a esta medida o a este mandato que determina la Honorable Corte Constitucional. Entonces quiero referirme que el auto 005 de 2009 verificó que las comunidades afrodescendientes no son tratados de manera acorde con su estatus como sujeto especial de protección constitucional y que la política pública que se tiene para la población afro es absolutamente inexistente. Pero también dijo en su momento la Corte Constitucional, en otro auto de 2014, especialmente el 073, que la caracterización de los territorios colectivos ancestrales habitados mayoritariamente por la población afrocolombiana requieren de presupuestos y de recursos que garanticen el goce efectivo de los derechos de la población afrocolombiana en ese sentido. Y el auto 359 de la misma Corte Constitucional de 2015 también obliga y genera el mismo mandato en el sentido de que la población afro, especialmente a partir del conflicto social y armado, son los que han sufrido el mayor impacto de violencia generada a partir del conflicto social y armado en el país. Lo que quiero decir es que esto no es un embeleco de 3 o 4 representantes a la Cámara o de 3 o 4 negros que hayan decidido no más discriminación, no más racismos, sino que es en cumplimiento de un mandato que ya en más de 3 ocasiones, estoy hablando solamente de los autos
de varias sentencias ya de discriminación y de racismo que existen en este país contra la población afro, palenquera y raizal, que se orienta la decisión de caracterizar integralmente la población negra, afrocolombiana y raizal. Voy a presentarles rápidamente, señor presidente, pero voy a dejarlo más bien de conocimiento de ustedes para que lo hagan. Hay una presentación que quise hacer, pero por efectos del tiempo no lo voy a hacer. Voy a presentar casi que la última gráfica que tenemos de planeación nacional. Esta gráfica de planeación nacional, voy a quedarme solamente con esta gráfica, pero es muy importante que ustedes valoren este documento que he preparado para la comisión. Y mire, senador Gerlain, por ejemplo, las estadísticas que entrega la Dirección Nacional de Planeación en relación a la población afrocolombiana en este país. Son las zonas de mayor predominio de población afrocolombiana aquellas que presentan los más bajos índices de calidad de vida del país. El ingreso per cápita de los afrocolombianos se aproxima a $500 anuales, frente a un promedio nacional superior a los $1.500. El 75% de la población afro del país recibe salarios inferiores al mínimo legal y su esperanza de vida se ubica en un 20% por debajo del promedio nacional. La calidad de educación secundaria que recibe la juventud afrocolombiana es inferior a un 40% a compararla con el promedio nacional. Lo que quiere decir este dato es que de un 100%, según planeación nacional, de niños y jóvenes en edad de educación o de escolaridad, de un 100% de niños y jóvenes, solamente están yendo a las escuelas un 57%. Lo que caracteriza es que un 47% de la población afro no está yendo a la escuela ni está yendo a la educación secundaria. En los departamentos del Pacífico colombiano, de cada 100 jóvenes que terminan la secundaria, solo 2 ingresan a la educación superior y terminan la educación superior un 0.7%. Aproximadamente el 85% de la población afrocolombiana vive en condiciones de miseria, pobreza, marginalidad, sin acceso a los servicios básicos y esenciales establecidos por el Estado colombiano. Lo que quiero decir entonces es que esta radiografía la presenta la Dirección Nacional de Planeación en este país, pero no hay, senador Juan Manuel Galán, una decisión desde el Estado colombiano y mucho menos del gobierno nacional en determinar una política pública que conduzca por lo menos a nivelar o a superar la grave condición de pobreza, exclusión y marginalidad que hoy vive la población afro, la población raizal y la población palenquera en nuestro país. Por eso el proyecto se convierte en una herramienta fundamental para determinar no solamente el cumplimiento de estos autos, de estas sentencias de la Corte Constitucional, sino para la definición, como lo dice el desarrollo del proyecto, a través del DANE, que es la caracterización en el marco del censo poblacional y de vivienda, para que esa caracterización conduzca primero, y esto es muy importante que se tenga en cuenta, el censo que se hace hoy en el país caracteriza de manera global a la población y no determina qué porcentaje o qué cantidad de esta población caracterizada es población afro y dónde se requiere hacer mayor énfasis y diseñar una estrategia o una política pública que conduzca a efectivamente garantizar la superación de condiciones de pobreza, de miseria y de racismo que existe en el país. Así que lo que busca el proyecto es que se establezca ese enfoque diferencial a partir de determinar, primero, y algo muy importante, las dimensiones sociales en nuestro país y el impacto que se tiene en relación a la atención a la población afro, palenquera y raizal en este país. A definir la situación económica real, cultural, y a definir también aspectos claves y centrales como el aspecto de salud,
vivienda, educación, empleo, participación política, medio ambiente, entre otros aspectos de esta caracterización. O sea, es definir en el censo de nuestro país que elabora el DANE para población y vivienda en Colombia un capítulo especial para la población afro, palenquera y raizal en este país. Ustedes dirán, bueno, es que es lo mismo afro, palenquera y raizal, no son poblaciones afro en sí, pero cada una tiene su caracterización cultural y política como tal. Les voy a dar un ejemplo. Los raizales que están en San Andrés, y atérrese de esto, el idioma o el dialecto que se tiene en San Andrés es el creol, el de origen. Y a ellos desde que colonizaron la isla de San Andrés les impusieron el español y arrasaron el creol. Eso originó que hace 8 años, en mi calidad de autor, en la Comisión Sexta del Senado, lográramos establecer que la lengua, la primera lengua de San Andrés sea el creol y no el español. Y hoy la primera lengua en San Andrés es el creol y no el español, producto de una ley que emitimos en este Congreso, porque nuestro Estado y nuestra condición social y política atrasada le impuso al pueblo raizal de San Andrés el español como la primera lengua, cuando la primera lengua de ese pueblo raizal es el creol y no el español. Y en ese sentido eso tiene una significación muy importante, y es que a efectos de determinar una política pública no tiene que definirse en términos generales como se define en Colombia, sino como se define particularmente a ese derecho ancestral que tienen los pueblos afro, raizales y palenqueros, como el ejemplo que les estoy presentando de San Andrés, y a partir de ese momento esa ley permitió que toda la caracterización del pueblo raizal de San Andrés sea a partir de esa ley de la República. Y hoy lo que queremos entonces no es la implementación ya de la política pública, senador Manuel Enrique Rosero, sino que el DANE nos haga en términos reales o en términos prácticos la contabilidad, o nos contabilice, nos haga la lectura político-económica y social de la población afro, palenquera y raizal en este país. Eso es fundamental a la hora de entender nosotros esta situación como tal. Lo que se plantea entonces es que una vez aprobada esta ley, se ha incluido ese capítulo a efectos de leer la realidad que vive el pueblo afrodescendiente en Colombia, y a partir de tener definido por el DANE ya, porque hoy por ejemplo usted dice, en Buenaventura hay pobres. Entonces la gente dice, ¿qué pobres van a haber en Buenaventura si es el puerto más importante sobre el Pacífico? Y cuando uno lee la letra menuda, encuentra entonces que el puerto tiene agua, pero el pueblo no tiene agua. Y lo mismo en Tumaco, senador Manuel. ¿Sí? Encuentra uno que en Buenaventura hay puerto, pero la gente no tiene energía 24 horas. Encuentra que hay puerto, pero no hay fuentes de empleo. Entonces, esa caracterización es clave a la hora de entender que el gobierno nacional tiene que diseñar unas políticas especiales, no porque lo defina este Congreso, sino porque lo define la realidad misma de las condiciones de miseria y exclusión que tiene el pueblo afrodescendiente en este país, y que desafortunadamente ni el gobierno nacional ni el Estado colombiano como tal ha ayudado pues para que eso se dé. Así que, honorables senadores, quiero dejar en su consideración este proyecto, que entonces determina que el DANE incluya en el próximo censo y en los próximos censos la caracterización de la población afro, palenquera y raizal a efectos de definir políticas públicas que den soluciones a la grave problemática humanitaria que vive la población afro, palenquera y raizal. Esa es, señor presidente, la propuesta, que incluyamos entonces en los próximos censos esa caracterización de la población afro, palenquera y raizal. Muchas gracias, señor presidente.